Hola, muy buenas y bienvenidos a un vídeo más aquí en el canal Airbus 320 Boeing 737 Pilot. En el vídeo de hoy os quería contar cómo hay que hacer para ajustar la mezcla una vez que llegamos a crucero con los aviones como el que estáis viendo en la pantalla. La principal causa de que tengamos que ajustar la mezcla a medida que ganamos altitud o altura con los aviones de motor de pistón es que a medida que subimos la densidad del aire es menor, con lo cual está introduciendo menos aire en el motor y hay que ajustar la mezcla aire-combustible para que sigamos obteniendo una potencia óptima a nuestro nivel de vuelo. Para poder hacer eso, en internet podemos encontrar prácticamente todos los manuales de vuelo de prácticamente cualquier avión de aviación general. Yo me he descargado un mod que hay para la Bonanza que estáis viendo en pantalla ahora mismo y la verdad es que es muy fácil y los ajustes que nos está dando el avión son muy próximos a los que nos dice el manual del fabricante. Así que vamos a pasar al avión y vamos a hablar vamos a ver de lo que os estoy hablando. Bueno, como veis aquí estamos ya en crucero, manteniendo ahora mismo una altitud de 6.000 pies. Tenemos el piloto automático enganchado, estamos manteniendo este rumbo norte y 6.000 pies. Y el avión nos está dando 150 nudos con estos ajustes de potencia. Tenemos 22,4 pulgadas de presión y las revoluciones por minuto de la hélice ahora mismo son 2.310. Los demás parámetros que tenemos aquí pues son el fuel flow, esto es el consumo en galones por hora que está teniendo ahora mismo el motor, es decir, 14,4 galones a la hora. Esta es la temperatura CHT, la temperatura de los cilindros del motor y diferentes parámetros, temperatura del aceite, presión del aceite, carga de los alternadores, los voltios que tenemos en las barras y la cantidad de combustible. El fuel flow, es decir, el consumo actual de combustible de 14,4 nos da una idea de la autonomía que tenemos, es decir, del tiempo que podemos estar volando. Este avión tiene 40 galones de combustible por plano, es decir, cuenta con un total de 80 galones. Con este consumo y esta cantidad de combustible tendríamos una autonomía aproximadamente unas 5 horas y media. Lo bueno que tiene este mod es que no solo nos deja ver estos parámetros por defecto, sino si venimos aquí a la parte de abajo y le damos a Engine, nos deja ver esta página de Lean y la de sistemas. En la de Lean, esta es la página que vamos a usar para ajustar la mezcla, basándonos en este parámetro de aquí, la EGT, es la Exhaust Gas Temperature, que viene expresada en grados centígrados y ahora mismo está manteniendo 774. Esta es la temperatura del cilindro número 1, este motor tiene 6 cilindros y esta es la del cilindro que está más caliente ahora mismo. Esto es la temperatura de los gases de escape del avión, es decir, tras producirse la combustión en el motor generamos gases de escape y aquí tenemos una sonda que nos está midiendo a qué temperatura salen los gases de cada cilindro. Esto es lo que vamos a usar para poder ajustar la mezcla y luego si venimos aquí a la siguiente página, a sistemas, vemos que tenemos cantidad de datos expandidos. Tenemos el mismo dato que teníamos antes, el fuel flow, 14,4 galones por hora. Este es el combustible que nos queda remanente. Tenemos ahora mismo 76,9, ya no tenemos 80, hemos consumido prácticamente un poquito más de 3 galones. Y esta es la autonomía que nos estaba dando, 5 horas 21 y tenemos el range, que es un alcance, es decir, esto es tiempo, cuánto tiempo podemos estar en el aire con el combustible que tenemos a bordo ahora mismo, con estos 76 galones, y el range es cuánta distancia podemos recorrer con el combustible que tenemos a bordo. Podemos recorrer 872 millas náuticas. Bueno, ¿por qué es muy importante ajustar la mezcla en estos aviones a nivel de crucero? Vamos a verlo. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es una gráfica de performance del manual del avión de la Bonanza G36, que es la que estamos volando ahora mismo en el simulador. Este es el manual de vuelo real del avión, realizado por el fabricante, y estamos en la sección 5, que es la parte de performance, que es lo que nos interesa ahora mismo. Como veis aquí, lo que nos dice son los valores máximos recomendados de potencia en crucero. Y aquí nos dan una serie de datos. Esta tabla en particular está considerada para estas condiciones: 20 grados centígrados rich, es decir, una mezcla 20 grados centígrados más rica del pico de la EGT. Ahora vamos a ver cómo se consigue todo esto. Y estas son las otras condiciones que tenemos que cumplir: 25 pulgadas de mercurio o
gases a tope a 2500 revoluciones por minuto, mezcla rica, que es lo que nos está diciendo aquí, y este peso, 3400 libras. La manera de leer esta tabla es, lo primero es venir a buscar la temperatura. ¿Qué temperatura nos encontramos? Si estamos en ISA menos 20 en un día ISA o en un día ISA más 20, es decir, si tenemos un día con temperaturas bajas, un día estándar o un día con temperaturas cálidas. Luego, la presión de altitud, es decir, el nivel de vuelo al que estamos volando, datos de temperatura y datos de presión. Si se dan todos estos datos, nos corresponden unos consumos, libras por hora, pounds per hour, galones por hora. Estos son los consumos que nos van a dar si ajustamos con estos datos y estas pulgadas. Vamos a obtener estos consumos. Esta es 20 grados por encima de la EGT, 20 grados rico por encima de la GT, pero tenemos, si seguimos bajando, tenemos otra tabla que nos da los mismos datos, es decir, las mismas condiciones, 25 pulgadas o full throttle a 2500 revoluciones por minuto, y en este caso nos dice 20 grados centígrados lean of peak EGT, esto es decir, es una mezcla pobre con respecto al pico de la EGT. Ahora mismo vamos a ver de qué todo esto a qué corresponde. Y aquí tenemos los mismos datos, que si veis los datos de consumo y de velocidad son distintos a los que tenemos aquí. Si cogemos un día estándar a nivel del mar y ajustamos 25 pulgadas, nos va a dar un consumo de 16,4 galones a la hora y una velocidad de 167, mientras que a nivel del mar, si ajustamos en vez de mezcla rica, mezcla pobre como es esta, vemos que vamos a tener un consumo de 13,8 galones y una velocidad de 163 nudos. Es decir, vamos a consumir menos, pero vamos a ir más despacio. Mientras que aquí vamos a consumir 116,4 galones y aquí vamos a ir un poquito más rápido, 4 nudos más rápido. Bueno, ¿cómo traducimos nosotros esta tabla en nuestra configuración de crucero a la hora de volar el avión? Aquí es cuando entran en juego el paso, que es la palanca azul, la mezcla, que es la palanca roja, palanca negra, que es la palanca de gases. Es muy importante esta página que os he mostrado antes de Lean para ver el pico de la EGT. Vamos a ver qué es el pico de la EGT y qué es 20 grados rico por encima del pico de la EGT y 20 grados por debajo del pico de la EGT. Vamos a empezar por la primera tabla que hemos visto, que es 20 grados con mezcla rica al pico de la EGT. Primero, para poder empezar a hacer ningún ajuste tenemos que cumplir las condiciones que nos dice la tabla de performance aquí arriba. Y es decir, que tenemos que ajustar las revoluciones a 2500 revoluciones. Ahora mismo veis que tenemos 2310, así que voy a subir el paso para 2500. Lo que hago es, veis, estoy avanzando la palanca azul hasta que la aguja esté en 2500 revoluciones por minuto. Y veis que directamente esto ya tiene un impacto sobre el fuel flow y sobre la temperatura de la EGT. Y ahora viene el segundo paso, y aquí nos da dos condiciones, o 25 pulgadas de mercurio o full throttle. ¿Y cómo sabemos cuándo ajustar una y cuándo ajustar otra? Normalmente los motores atmosféricos a nivel del mar nos van a dar unas 30 pulgadas de mercurio aproximadamente. Si seguimos leyendo la tabla y bajamos un poco hacia abajo y leemos en las notas, siempre cuando se trata de performance es fundamental leer todas las notas que nos ponen. Lo primero que nos dice es que los datos de presión de plena potencia son aproximados y shaded area represent operation with full throttle, es decir, que la parte que viene sombreada representa el gas, todos los gases adelante. La potencia es constante. Tenemos 25 pulgadas hasta llegar a 4000 pies y en el siguiente escalón que tenemos, que son 6000 pies, ya la potencia se ha reducido, y eso es porque una vez que pasemos entre 4 y 6.000 pies no vamos a poder incrementar ya más la potencia. Nuestra palanca de gases va a ir completamente al tope. Si vemos ahora mismo estamos manteniendo 6.000 pies, si yo pongo la palanca de gases completamente al tope, al 100%, vemos que la potencia no va a llegar a 25. Si estuviéramos por debajo de 6.000 pies, a 4.000 pies, podríamos pasar incluso de 25 pulgadas de mercurio en el manifold. Pero al estar ya a 6.000 pies, no podemos pasar de 25. Hemos bajado a 3.600 pies simplemente para que veáis de lo que estamos hablando. A 3.600 pies que estamos manteniendo ahora mismo y con las revoluciones en 2.500 revoluciones por minuto, ahora con los gases a un 84% nos está dando 22,3 de presión en el manifold. Si avanzamos los gases, veis que estamos aumentando la potencia, podemos llegar hasta 25, ahí estamos en 25. Ahí hemos llegado a 25 pulgadas y estamos con los gases a un 96%, es decir, que todavía podemos poner más potencia. Si yo pongo las palancas a tope, al 100%, veis que nos está dando 26 pulgadas. Eso es básicamente por la presión del aire. Lo que deberíamos de hacer para ajustar esta tabla
Lo primero es mirar nuestra temperatura para ver en qué cuadro estamos, si estamos en un día frío, en un día estándar o en un día cálido. Para eso tenemos que venir aquí y ver qué temperatura nos está dando el indicador de OAT, que es la Outside Temperature, es la temperatura exterior del avión. Ahora mismo estamos a 3.600 pies y tenemos una temperatura exterior de 7 grados centígrados. Si nos fijamos en la tabla, en un día estándar, a 4.000 pies, tenemos 7 grados centígrados, o sea que nuestra temperatura hoy se corresponde con la temperatura un día estándar, que empieza a medirse con 15 grados a nivel del mar. Pues nosotros ya sabemos que tenemos que usar, de acuerdo con nuestra temperatura, la temperatura que tenemos hoy, 7 grados centígrados, estamos en un día estándar. Para ajustar esta tabla tenemos que venir primero a ajustar 2.500 revoluciones por minuto, que ya lo hemos hecho. Ya tenemos aquí las 2.500 revoluciones por minuto ajustadas y lo siguiente que tenemos que ajustar es la potencia, que son 25 pulgadas. Así que venimos aquí y lo que tenemos que hacer es retrasar los gases hasta que aquí tengamos 25. Ya hemos retrasado los gases y aquí ya tenemos 25 pulgadas, 2.500 revoluciones por minuto. Así que si venimos otra vez a la tabla, ya cumplimos con todas las condiciones de la tabla y ahora nos queda una condición por cumplir, que es estar a 20 grados de mezcla rica al pico de la EGT. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar el pico de la EGT. ¿Y cómo encontramos el pico de la EGT? Pues para encontrar el pico de la EGT lo primero que hay que hacer es retrasar la mezcla. Si veis, tenemos la mezcla al 100%, completamente adelante, y eso nos está dando una temperatura de EGT. Ahora mismo nos está dando 816 grados centígrados. A medida que yo vaya retrasando la mezcla, retrasando la palanca de mezcla, lo que voy a hacer es empobrecer la mezcla que está entrando, aire combustible está entrando al motor. Vamos a empezar a retrasar la mezcla y si nos fijamos en el indicador de EGT, vemos que a medida que yo voy retrasando la mezcla, la temperatura de la EGT sube. Va a llegar un momento en el que la temperatura de la EGT ya no va a subir más y ese va a ser el pico de EGT que vamos a considerar. En ese momento vamos a parar de retrasar la mezcla ...873 y parece que si sigo retrasando la mezcla yo ya no consigo que la temperatura de EGT suba más. ¿Veis que estoy en un 41%? 874 ha sido el pico de la EGT. Si os dais cuenta, a un 41% de la mezcla, este es el pico de la EGT. Si yo sigo retrasando la palanca hacia atrás, lo que hago es que la temperatura empieza a bajar, ya no sigue subiendo. Este es el pico. 874 grados es el pico, es decir, es la temperatura más alta que ha marcado la EGT mientras yo retrasaba la mezcla. Este es el dato que necesitamos para ajustar ahora mismo y que el avión nos dé estos parámetros que nos dicen aquí. Y es 20 grados rico del pico de la EGT. Ahora tengo dos opciones con la palanca de mezcla. La puedo seguir retrasando, con lo cual seguiría empobreciendo la mezcla, o la puedo adelantar y la puedo enriquecer. Puedo adelantar la palanca hacia adelante y la puedo enriquecer. En este caso, la primera tabla, lo que nos dice aquí es 20 grados rico del pico de la EGT, es decir, lo que nos está pidiendo es que en lugar de seguir retrasando la mezcla, la hagamos más rica. Así que venimos a la palanca de mezcla y en vez de seguir retrasándola, la vamos a hacer más rica, vamos a ir hacia adelante con la palanca. Vamos a ver cómo la temperatura EGT va a bajar y cuántos grados queremos que baje, lo que nos dice la tabla, 20 grados centígrados, es decir, nuestro objetivo es 854 grados. Yo ahora muevo la palanca hacia adelante, veis que la temperatura empieza a disminuir y cuando llega a 854 hay 855 es lo más cerca que puedo conseguir, ahí me paro y ahora mismo ya tenemos la potencia correctamente ajustada según nos dice la tabla. Tenemos 25 pulgadas, 2.500 revoluciones por minuto, estamos a 4.000 pies con 7 grados centígrados y nos debería de estar dando un consumo de 17,4 galones y deberíamos de ver una velocidad indicada de 167 nudos. Si venimos a la página de sistemas,
podemos ver que nos está dando un consumo de 16,6 galones. La tabla nos estaba dando 17,4 a 4.000 pies, pero si veis nosotros no estamos exactamente a 4.000 pies, estamos un pelín más abajo de 4.000 pies. Vamos a subir a 4.000 pies y vamos a ver si coincide. Aquí estamos ya manteniendo 4.000 pies. El consumo que nos está dando ahora es de 16,8 galones y según la tabla deberíamos de estar teniendo 17,4. ¿Qué otro parámetro nos queda todavía por comprobar? Esta tabla está hecha para un peso de referencia de 3.400 libras. Vamos a ver lo que pesa nuestro avión. Esto lo podemos ver en el simulador, pero en la realidad simplemente podríamos hacer una aproximación. Si venimos aquí a la página, a la pestaña de combustible, nos dice el peso del avión. Vemos que ahora mismo nuestro avión pesa 3.249 libras, que está ligeramente por debajo del peso de referencia con el que está hecho esta tabla, y estamos teniendo un consumo ligeramente inferior, lo que tiene bastante sentido. Y la velocidad que esperaríamos obtener ahora mismo serían 167 nudos. Y vemos que nuestra velocidad es de 171 nudos. Es ligeramente más alta porque pesamos un poquito menos, con lo cual es normal que nuestra velocidad sea un poquito más alta. Ahora mismo podríamos mantener este nivel. Tendremos un consumo ajustado a las tablas de performance, que son las que habríamos usado para hacer los cálculos de combustible de nuestro vuelo. La otra tabla que nos da el fabricante, en lugar de decir que son 20 grados más rico del pico de la EGT, lo que nos da son, por el contrario, 20 grados centígrados con una mezcla un poco más pobre desde el pico de la EGT. En este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si vemos las condiciones son exactamente las mismas. En este caso, lo que nos va a dar es, al recortar un poco más la mezcla, es un consumo un poco más ajustado y un poco de menos velocidad, como hemos visto antes. Vamos a buscar otra vez el pico de la EGT. Buscar el pico de la EGT. Vemos que voy retrasando la mezcla, la EGT va subiendo y el pico de la EGT sigue estando en 874 grados. Desde aquí lo que nos dice es, en lugar de hacer lo que hemos hecho antes, que era enriquecer la mezcla, la vamos a empobrecer. Vamos a seguir recortando la mezcla hasta que la EGT baje 20 grados más. Seguimos recortando la mezcla, vemos que la temperatura empieza a bajar y en el momento en el que llegamos a 854 grados, 20 grados menos del pico de la EGT, recortando la mezcla, estamos en el siguiente escenario. Y el siguiente escenario nos debería de dar menos combustible, menos consumo de combustible, es decir, nos debería estar dando un consumo de combustible de 14,8 galones por hora. Vemos que ahora mismo estamos consiguiendo un consumo de 15 y si comprobamos la velocidad, hemos bajado de los 170 que nos estaba dando antes a 167. Voy a ver si soy capaz de poner 25 pulgadas exactas. Bueno, más o menos 24,9. Veis que nos da un poquito menos de velocidad y estamos obteniendo un crucero un poco más económico, con lo cual lo que hemos conseguido es, haciendo este sencillo ajuste, lo que hemos hecho es ampliar nuestra autonomía a 5 horas 16 después de haber volado un buen rato y tenemos un alcance mayor de 924 millas. Bueno, hemos subido a 6.000 pies para ver los valores que nos dan en la parte sombreada de la tabla. Como veis, tenemos una parte sombreada. Podemos mantener la potencia constante hasta alcanzar prácticamente entre 4 y 5.000 pies, pero a partir de 6.000 pies ya el motor, aunque pongamos la palanca de gases completamente adelante, ya no nos va a dar 25. Estas son las potencias que el fabricante ha calculado que deberíamos más o menos de ver en el manifold, y si vemos que a 6.000 pies deberíamos de estar viendo unas 24,1 pulgadas de mercurio. En nuestro caso da 6.000 pies y 2.500 revoluciones por minuto, le podemos poner 23,8 con los gases a tope. Si os fijáis, ya los gases van a tope, ya a medida que subimos ya no vamos a obtener más potencia del avión, sino que este dato, cada vez cuanto más arriba estemos, menos potencia vamos a recibir, porque menos aire, el aire es menos denso y menos aire entra en el motor, con lo cual menos presión vamos a tener en la entrada del motor. Al haber subido a 6.000 pies, lo que podemos ver es que tenemos que hacer un nuevo ajuste de EGT, porque hemos cambiado la altitud. Vamos a buscar el pico de la EGT. Vemos que vamos retrasando la mezcla y la EGT va subiendo hasta que lleguemos al pico, que parece que esta es 871.
Y a partir de aquí tenemos dos opciones: volver a enriquecer la mezcla para tener un crucero un poco más rápido, o empobrecerla para tener un crucero un poco más económico pero más lento. Con lo cual, si desde aquí decidimos avanzar la palanca de mezcla 20 grados, vamos a estar en un crucero un poco más rápido. Desde 871 avanzamos la palanca hasta que baje 20 grados, a unos 850 grados aproximadamente. Ahí, si nos fijamos en los consumos que vamos a tener aquí, nos va a dar un fuel flow de 16 y tenemos un alcance de 860 millas náuticas con 4 horas 49 de autonomía. Si volvemos a los ajustes que teníamos antes, es decir, retrasamos la palanca hasta el pico, aquí estamos en el pico y desde aquí seguimos retrasando otros 20 grados, ahí estamos, 850 aproximadamente. Vemos que hemos reducido significativamente el consumo, lo que se traduce en una autonomía mayor y un alcance mayor, por lo tanto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo un poco diferente, pero bueno, quería comentar un poco más de información extra, ya que tenemos todas estas herramientas disponibles en el simulador para mejorar nuestra experiencia. Por favor, dejadme en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Si tenéis alguna sugerencia o alguna otra cuestión que queráis comentar conmigo, por favor, hacedlo en los comentarios, que los leo todos y os respondo absolutamente a todos. Creo que es una manera espectacular que tenemos de disfrutar del simulador. Los manuales de estos aviones están prácticamente al alcance de las manos de cualquiera. En online los podemos encontrar y así podemos exprimir un poquito más nuestros cálculos de performance y podemos mejorar nuestra experiencia de simulación. Creo que voy a seguir haciendo vídeos de este tipo, no solo de crucero, sino de performance de despegue, ascenso, descenso y aterrizaje, ya que creo que es mucho más divertido y mucho mejor si podemos hacerlo nosotros mismos y entendemos el porqué de las cosas. Bueno, nada más. Si ya estáis suscritos al canal, por favor, y no tenéis activadas las notificaciones, hacedlo para que YouTube os avise de cuando hay un nuevo vídeo en el canal. Si es la primera vez por aquí y os ha gustado el contenido, no dudéis en suscribiros y activar las notificaciones. Si que conocéis a alguien al que le pueda resultar interesante el contenido que subimos aquí, compartid el vídeo con todo el mundo, por favor, para que el mensaje llegue al máximo número de personas posible. Y con esta vista de la bonanza en vuelo me despido. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.